Ah, bien. ¿Qué lo han visto otro día con Sí, José? profe. Bárbaro. Vamos a repasar eso, lo que son sistemas de fuerza, lo que es el concepto de momento de una fuerza, de cupla, lo básico, básico de estática, que tienen que tener en realidad para empezar estática, que es la parte estática de física 1. ¿Por qué? Estos conceptos tienen que estar bien aprendidos y bien entendidos. Por eso es importante que ustedes pregunten. Aprovechen las clases para preguntar, chicos, porque la clase yo la voy a grabar, así cualquiera va a tener acceso. Pero ustedes traten de aprovechar de preguntar lo que no entiendan, todo. No tengan problema de preguntar, así parezca, que a ustedes puede parecer un disparate que estén preguntando, no importa. Disparate el que no pregunta, pregunten todo, aprovechen las clases para que sirva, porque si no es como ver un video de YouTube, no, mucho no va a servir. Pero si ustedes practican, hacen los ejercicios, van preguntando en las clases, te va a servir, y a mí también me sirve para saber si lo entendí o no, o en qué corregir para explicarlo mejor, o lo explicamos de vuelta, ¿eh? No tengo problema, yo no tengo ningún drama de explicar las cosas tantas veces haga falta. ¿Estamos? Así que siéntanse en la libertad de preguntar todo lo que les parezca, hasta que lo entiendan. Tienen que estar convencidos de que lo entienden. Sobre todo la primera parte ahora, que vamos a repasar esa parte básica de física, desde el concepto de una fuerza, los sistemas de fuerzas que hay, que son la parte básica. ¿Por qué? Porque todo lo que venga siempre va a estar relacionado con esto. Todos los temas que van a venir en física, en estática, van a ser tan relacionados con esta parte básica. Esto va a ser como aprender el abecedario, como aprender, qué sé yo, las tablas de multiplicar. Eso tiene que estar bien entendido, no equivocarse nunca. ¿Por qué? Porque lo que viene, si esto está flojo, va a costar entenderlo, ¿estamos? Así que si tienen una duda, saquen la duda o repásenlo, ¿estamos? En los prácticos, chicos, ahí les subimos dos guías, una parte A y una parte B, ejercicios que son recomendados. Yo ya la parte de civil les subí, me falta subir los otros grupos. ¿Qué ejercicios quiero que me presenten de práctico? No voy a pedir que hagan todos, pero sí que presenten de dos. Salvo civil, la otra ingeniería pueden hacer grupo de a dos, si quieren para los prácticos, porque eso como son muchos, así que ustedes pueden hacerlo eso. ¿Estamos? En la plataforma van a tener que cargarlo, yo le puse fecha el día 9 de abril, 23:59. Tienen que cargar los prácticos, yo les cargué un formato, una planilla de Excel, yo les voy a pedir que haga una carpeta de cada una, o una página, no sé cómo llamarlo ahí, de cada ejercicio que tienen que hacer, lo resuelvan ahí, lo planteen o lo peguen dentro de esa planilla para enviarlo. ¿Estamos? Y lo van a cargar ahí. O algunos se quieren plantear, bueno, no hay problema. Esa es la fecha límite para entregar esos prácticos, que son 5. Este práctico primero es muy sencillo, muy poquito, no les pido toda la guía, y les recomiendo que hagan toda la guía para comprender los temas. Igual los voy desarrollando a lo largo de las clases, parte de la guía, y vayan sacándose dudas, ¿estamos? Eso que yo les pedí es como un mínimo que les pido para entregar de práctico. Los prácticos se van a poder recuperar máximo de 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo no es recuperar? Cuando no se apruebe el práctico o cuando no lo presenten al término. ¿Estamos? Hasta 2 prácticos van a poder recuperar. Condición mínima. Mínima y máxima, en todo caso. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Eso está en la plataforma. Me falta cargarle a Minas Industrial y ya le voy a pedir a José que lo cargue en mecatrónica también a eso. En civil yo lo cargué. Bien, ¿estamos todos ya? Podemos empezar entonces, están en 96. Profe, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? pregunte. Los grupos para hacer los TPs pueden ser de diferentes carreras. No, no, porque tenemos lista de carrera. Por carrera, Gala. Bueno, No profe, va a gracias. ser, eso no va a ser lío con el orden de las listas de irregularidades. Por eso. Igual recomiendo, háganlo en todo. Es una cuestión de simplificar nada más. Profe, disculpe, me pregunta. Entonces, para subir los trabajos, ¿tenemos que hacerlo en en Word, algo, o lo podemos sacar por foto y convertirlo en PDF? Puede ser, pero tiene que estar ordenado con un número, una carátula. Yo ahí les voy a subir una planilla de Excel de un modelo que podría servirlo. ¿Estamos? Bien, bien. Usen ese modelo y si no va la carátula. Si lo hacen en un Word, peguen la carátula y después a continuación los ejercicios. O sea que tendrá que ir el enunciado y abajo la resolución de cada uno. ¿Estamos? Le pueden sacar una foto, lo pueden resolver y pegar la foto dentro de ese Word o ese PDF. Siempre ordenadito, no hay problema. Que sea un solo archivo, ¿no es cierto? Con todo, con el nombre de cada uno o en los que pueden hacer grupo, que esté el nombre de los dos integrantes del grupo. ¿Estamos? ¿Cuántos Bien. ejercicios, profe? No, son poquitos, creo que eran 5 o 6 son.
para resolver, y son cortitos, son muy sencillos. Vamos a empezar livianito ahora para la primera etapa. Son 5, profe. ¿5 están? Bien. Vamos a empezar, les doy este año, un poquito menos para empezar. Consejo, agarrar las 2 guías. Usted debe practicar para poder entenderlo y comprenderlo y sacarse dudas. Eso no alcanza. Simplemente que yo pido un mínimo como para que lo resuelva. No, pero es 9. Los 5 son para la fecha 9. Los cargan todos ahí, y ahí la plataforma, todos que los cargan ahí. ¿Il? ¿Cómo? Profe, ¿para cuándo son los trabajos? El 9 de abril. Semana Ah, que viene. Le doy, creo que el 9 me parece que es viernes. El viernes a las 23:59. Ni un segundo más. Ahí se cierra la plataforma. ¿los primeros 5 trabajos? Los primeros 5 ejercicios que son Ah. poquito. Yo creo que en media hora lo resuelven a los 5. Ah, bueno, gracias. Así que lo pueden saber. En mecatrónica dijo que todavía no lo subió, ¿verdad? No, porque yo no estoy en la plataforma de mecatrónica. Porque el año pasado Estaban, me parece, profe, en ¿ya mecatrónica. lo cargó? Pues yo le pedí a José que lo cargue, pues yo no estaba. Había uno que era práctico 1 y práctico 1B, me parece que. Sí, lo que falta ahí cargarle después es para recibirlo. Le vamos a cargar un link ahí para que carguen ahí los documentos en la misma página, abajo de los ejercicios, que ya algunos se lo cargué. Luego se lo cargo a industrial y a mina, y bueno, a José le voy a pedir que lo cargue a mecatrónica, para que todo lo tenga. Recuerden para esa fecha límite. Bien. Bueno, yo voy a poner... Profe, Sí, en industrial hay TP1A y TP1B. ¿De cuál de sí. esos dos? Los dos son el 1, en 2 partes, 1B. Fíjense que el Claro. ejercicio va a decir, ejercicio, por ejemplo, 3, 4, 5B, por ejemplo, los B se llaman B. Sub-B. Hay alguno de la 1 y otro de la 2, de las 2 guías, de la A y la B, para resolver. Sino que entre las 2 guías son el trabajo práctico número 1, en realidad. Claro, o sea, tendríamos que presentar 5 del A y 5 del B. No, 5 entre las 2 guías, lo que está en el número ahí numerado. Perfecto. Ahí dice las 2 guías. Usted baja las 2 guías para practicar, y de esas, los mínimos son lo que yo les pido que me presenten. Eso completa el trabajo práctico número 1. Son 5 ejercicios. Puede haber alguno más, pero en principio son esos. ¿Estamos? Profe, usted dijo que teníamos 2 guías que podíamos fallar. Si hacemos, no sé, por lo menos 2 ejercicios bien y los otros los hacemos mal o no los hacemos, ¿cuenta como bien o No, será para regularizar la materia tienen que estar aprobados todos los trabajos prácticos. Todos. Hay dos que se pueden recuperar de todos los prácticos del año, ¿no es cierto? 2 que se pueden recuperar. ¿Qué es recuperar? Si no lo presentaron al término, por ejemplo, o no los hicieron bien. ¿Estamos? Claro, pero ¿cuál sería el mínimo de errores de práctico, digamos? O sea, si hago 5 ejercicios, ¿cuánto, digamos, tendría que hacer bien? O sea, Tenés que hacer los 5 ejercicios. Bien. bien. Para probarlos. ¿Estamos? Si no lo aprobás, tenés que recuperar esos 5 ejercicios. Es el práctico 1, que son 5 ejercicios, pero es el práctico 1 en realidad. ¿Estamos? Profe, disculpe. Sí. En caso de hacer más de esos 5 ejercicios que recomienda, ¿los cargamos igual como para que los corrijan o los No, tenemos? cargar los 5 esa, y después eso lo podemos, bueno, mandar si querés te lo vea, o lo compartimos en clase. Hagamos esos 5 como mínimo como requisito para regularizar, digamos, requisito de aprobación de práctico. Qué bien. Pero háganlo a todos. Las guías están pensadas para que practiquen distintos tipos de problemas que les pueden surgir. Así que háganlo a todos. De hecho, generalmente todo el año se debe pedir toda la guía. Pero bueno, este año lo he hecho menos exigente para que lleguen todos. Por las dudas, uno los que pueda hacer y listo. Exacto. Ya intentan de hacerlo a todos. Todos lo pueden hacer. Pónganse ese desafío. Van a ser ingenieros, así que si no resuelven, piensen eso. Si no puedo resolver un simple ejercicio, ¿cómo puedo resolver un problema de ingeniería después? ¿Estamos? Acuérdense que tienen que ya empezar a partir de esta materia, que me parece que es como la primera de estructura que tienen. Empezar a pensar como ingenieros. Los ingenieros estamos toda la ingeniería para razonar, pensar y solucionar problemas a la sociedad, ¿no es cierto? Cada uno dentro de su rama, pero estamos para eso, para resolver problemas. Y un ingeniero tiene que acostumbrarse a razonar, a pensar y no estudiar de memoria. Estudiar de memoria algunas cosas básicas, si quieren. Las reglas, algunas fórmulas, si quieren. Pero en el razonamiento no.
Porque si no, bueno, ese problema lo hemos visto en los exámenes, por ejemplo, que les cuesta mucho razonar, relacionar. Por eso practiquen mucho. La única forma de que la mente se acostumbre a razonar y relacionar es practicando, haciendo mucho ejercicio. Es la única forma. Y preguntando, pregunten. ¿Estamos? Sin límite. No tengan problema de preguntar. Bueno, ahora voy a empezar. Veo que está lleno el cupo. Vamos a empezar. Pregúntenme, yo no los voy a estar viendo ahora, así que escribirme no voy a poder contestarles por respuesta. Yo voy a ver si para la próxima clase pongo otra pantalla u otra forma de comunicarme. Pero ahora, cualquier consulta entre yo voy hablando, prendan el micrófono y me preguntan, ¿estamos? Vamos a empezar. Díganme si está viendo. Sí. Se ve, profe. A ver, ahora cuando lo amplío, me dicen bien. Otro día no se podía ver. Ahí, se ve bien, ¿no es cierto? Se ve, profe. Bueno, entonces. Bueno, vayan prendiendo a la que me pregunta. Apaga el micrófono ahora y lo van prendiendo a medida que me pregunten algo. No se olvide de grabar, profe. Tiene razón. Menos mal que me dijo, gracias. Pero que había salido de vuelta. Porque me salió. Vamos a hacer eso. Grabar. Gracias por avisar. Vamos de vuelta entonces. Bien, vamos a empezar a repasar física y refrescar y vamos a ver la aplicación de lo que estuvieron viendo ustedes con José. El equilibrio de los cuerpos, los sistemas de fuerza. Vamos a comenzar con lo básico. Y vamos al primer concepto. ¿Qué es la estática? Fíjense la definición, es la parte de la mecánica que se ocupa del equilibrio de los cuerpos. Y eso yo ya les mencionaba, que la palabra clave en estática es equilibrio. ¿Qué les parece que es equilibrio? ¿Qué sería para ustedes un cuerpo que está en equilibrio? ¿Cómo dirían que está un cuerpo en equilibrio? ¿Qué les parece? ¿Qué les ocurre? Cuando está quieto. Cuando está en reposo, cuando no se mueve. Cuando no se mueve. ¿Y qué pasa si yo le aplico una fuerza? ¿Se mueve o no se mueve? Se mueve. Sí. ¿Y cómo hago para que quede en equilibrio? La sumatoria de Tiene las que aplicar la fuerza a los La dos fuerza lados. contraria. en el Es cuerpo igual. deben ser igual a cero. Claro, eso que decís vos es cómo sería matemáticamente. Y la otra, como decían físicamente, sería aplicar una fuerza, ¿cómo? Contraria En e sentido igual. contrario. Sí. Acuérdense que ¿cómo representamos una fuerza? ¿O qué es lo que es una fuerza? A ver, ¿qué es lo que es una fuerza? Aplicando una fuerza nula, profe. Es Si una es magnitud nula, vectorial. es una magnitud vectorial y una fuerza. ¿Y qué tiene un vector? ¿Qué propiedad tiene un vector? Ustedes que han visto. Dirección. Dirección. Sí. Módulo, punto de aplicación. ¿Y qué más? Se le aplica una fuerza en Sí. Sentido contrario. Sentido, exactamente. Acuérdense que la fuerza se representa con un vector. Entonces, ¿qué tiene módulo? Que sería el valor, dirección y el sentido. Y bien decían ustedes, para que este cuerpo no se mueva, para que esté en equilibrio, si yo le aplico una fuerza que pierde su estado de reposo, le rompo el equilibrio yo cuando le aplico una fuerza, para que vuelva a tener equilibrio tengo que aplicar una fuerza que sea del mismo módulo, del mismo valor, la misma dirección y el sentido. ¿Cómo tiene que ser el sentido? Contrario. Contrario. Entonces, si yo aplico en sentido contrario, eso deja de moverse y estaría al lado del equilibrio que estamos hablando. Entonces, fíjense, nosotros siempre vamos a usar esa palabra y cuando pienso en el ejercicio, cuando yo digo equilibrio, que no se mueva. Ahora, después, como bien decía su compañera, van a ver que cuando hablamos de equilibrio, si lo hacemos, aplicamos la matemática, aplicamos ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de la fuerza que aplicamos a ese cuerpo, ¿cuánto tiene que dar? Cero, para que no se mueva. O podemos decir que la fuerza que no hay dirección en un sentido y en otro sentido tiene que ser igual, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, podemos cerrar entonces la parte mecánica que obtuvo el equilibrio de los cuerpos, estudia las condiciones que deben reunir los sistemas de fuerza para dejar en equilibrio los cuerpos sobre los cuales actúa. Y fíjense que entre otras palabras acá, sistema de fuerza. ¿Qué es lo que son los sistemas de fuerza? ¿Qué les parece cuando hablamos de sistema de fuerza? ¿Qué les parece? Son las fuerzas que interactúan digamos, en la situación. Cualquier cuerpo, cualquier sólido, en cualquier cuerpo. Exactamente, son un montón de fuerzas que van a aplicar. Entonces, esos son los sistemas de fuerza. Y ya vamos a ver que hay varios sistemas de fuerza.
Y esos sistemas de fuerza tienen que estar en equilibrio. Y ya vamos a ver cómo calculamos eso. Cómo encontramos ese equilibrio. Bien. Entonces, fuerza podemos decir que es toda acción que tiende a modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, lo que estábamos aplicando. Ahora, las cargas es un tipo particular de fuerza. Son acciones que ejercen sobre la estructura. Puede ser el peso o cuando yo aplico algo. Estas acciones pueden modificar la forma de la estructura. En el análisis estructural las cargas se consideran como fuerzas. ¿Vamos? Es un caso particular de fuerza las cargas. Cuando hablamos de peso, por ejemplo, es un tipo particular de fuerza que tiene que ver en cuenta que, ¿qué dirección tiene un peso? La fuerza peso, ¿qué dirección tiene? La dirección del centro de la Tierra. Claro, ¿y por qué tiene dirección vertical y sentido hacia abajo? ¿Por qué? El centro de la Tierra. El centro de la gravedad. Exactamente, porque la gravedad, la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad la atrae hacia la Tierra. Entonces siempre las cargas, con peso o los pesos, tienen sentido vertical. Perdón, dirección vertical y sentido hacia la Tierra, hacia abajo. Bien, vamos bien. Bueno, hablamos de sistema de fuerza y me dijeron recién que era un montón de fuerzas o todas las fuerzas que interactúan en un cuerpo. Y tenemos acá los dos sistemas de fuerza que conocemos, que son los concurrentes y por ende los no concurrentes. Concurrente es cuando todas las rectas de acción de la fuerza que la integran pasan por el mismo punto. Lo que interesa, fíjense la palabra, es la dirección, no el sentido. Todas las direcciones concurren a un punto. Por ejemplo, acá hay dos cargas, la carga P y la T, concurren al punto A. Eso es concurrente. Por ende, no concurrente es cuando las rectas de acción no concurren en un punto o que, en este caso tengo dos fuerzas, fíjense que son paralelas, no concurren en un punto. Pero puede haber un sistema que tenga tres fuerzas y dos que sean concurrentes y una dos. Con que una no sea concurrente implica que el sistema es de fuerza no concurrente, ¿estamos? O sea, la conjunción, para que sean concurrentes, todas las fuerzas concurren en un punto. Con que una de las fuerzas no vaya a ese punto, el sistema es no concurrente. Ahí, apaga el micrófono ese, porque si no, no se escucha bien. Es del perro. No sé cuál es. ¿Algunos están escuchando? Bien, gracias. Estamos hasta acá, ¿no es cierto? Bien, porque ahora vamos a empezar a aplicar. Ahora, fíjense. Acá aparece el concepto de concurrente. Si yo pudiera reemplazar todas las fuerzas por una sola fuerza, es como el dibujito este que tengo acá del ropero que lo tiran dos. Si lo pudiera reemplazar por uno más grandote que tenga más fuerza por estos dos, vamos a encontrar la resultante de la fuerza. Entonces, ¿qué sería la resultante? Sería la sumatoria de todas las fuerzas. En realidad, es como reemplazar con una fuerza todas las fuerzas que actúan en ese sistema. La totalidad de las fuerzas se pueden reemplazar entonces por una fuerza única, independiente, que se llamará resultante. Entonces, como bien dijimos, la resultante es una fuerza que reemplaza el concurso de fuerza que se aplica. Hablando de planta, tanto en forma geométrica o en forma matemática, sería no otra cosa que sumar las fuerzas que están aplicadas al sistema. Y acá aparece cuál. Si yo aplico una fuerza, ¿cuál sería la fuerza que hace que esto no se mueva? Y ahí aparece la fuerza equilibrante. Que es una fuerza que tiene igual recta de acción, igual intensidad y sentido contrario al resultante. ¿Qué es lo que bien me decían ustedes? ¿Cómo hago para que ese cuerpo se mantenga en equilibrio? Aplico una fuerza en la misma dirección y sentido contrario. Eso es lo que vamos a llamar la equilibrante del sistema. Entonces, tenemos la resultante que sistema, que es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan. El equilibrante sería la opuesta a la resultante, para que ese cuerpo deje de moverse. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien. Bien, seguimos entonces. Bien. Y ahora vamos a ver cómo calculamos la fuerza concurrente, esa resultante. Y también este vale para las fuerzas no concurrentes. Hay métodos gráficos y métodos analíticos. El gráfico, si tenemos dos fuerzas, podemos aplicar el método del paralelogramo. O el polígono de fuerza, que es lo más fácil. Ya vamos a ver cómo se hace, que en realidad es trasladar. Siempre que hablamos de un método gráfico, implica siempre una escala. Primero que antes no, tengo que decir cuánto es la escala. ¿Cuánto es, qué sé yo? 10 kilonewton equivale a 1 centímetro de mi hoja o lo que sea. Entonces, el método gráfico consiste en sumar una fuerza tras la otra. Coloco, por ejemplo, en este caso F1, F2 y F3. Uniendo el origen con el destino, tengo la resultante. Si yo mido cuánto es el valor gráficamente,
Puedo saber el módulo, la dirección y el sentido. La dirección en realidad es saber el ángulo. Y la otra forma es la analítica, que en realidad consiste en ¿qué? En descomponer todas las fuerzas en los ejes cartesianos, en X e Y, y hacer la sumatoria de fuerzas en X en Y, y después aplicar Pitágoras. Pero yo lo vamos a ver aplicado. Esto es lo que hablaba de la solución gráfica. Fíjense, si tengo este sistema de fuerzas, todas estas fuerzas verdes concurrentes, yo podría aplicar el paralelogramo, por ejemplo, sumando esta con esta. ¿Qué consiste? Yo trazo una paralela por este lado a esta fuerza y por este punto otra paralela, origen con el extremo del paralelogramo, obtengo la resultante de esto. Puedo sumar esta con la fuerza que me falta, haciendo lo mismo. Trazo una paralela rosa por la otra punta y por la punta de la rosa la paralela a la verde y ahí tengo la resultante total. Este sería en 2 paralelogramos resuelto en forma gráfica la resultante del sistema de esas 3 fuerzas. La otra que yo les decía era el polígono de fuerza. Elijo un sentido de la fuerza y la dibujo en escala. Por ejemplo, empezamos por la izquierda. Trazo con una escuadra paralela a esta, con el mismo ángulo, el mismo modo, el mismo sentido, la primera fuerza. A donde termina esta, trazo la paralela a la segunda fuerza. A donde termina la segunda, trazo una paralela a la tercera. Trazando, uniendo el origen del sistema de fuerza con el final, obtengo la resultante. Chicos, siempre la resultante tiene un módulo, un sentido y una dirección. Cuando hablamos de una dirección, en la forma gráfica es dibujarla con la inclinación que tenga. Analíticamente es encontrar el ángulo, la inclinación que tiene con respecto a la horizontal o la vertical. Por lo general trabajamos con la horizontal. Eso es encontrar el resultante. ¿Qué es lo que hice yo acá? En forma gráfica lo que hice es sumar esta fuerza en forma gráfica en realidad. Esta fuerza roja, que es la resultante, es la que reemplazaría el efecto de estas 3 fuerzas, porque efectivamente la suma de las 3. Bueno, lo que bien les decía ahí, que nos faltaba encontrar el ángulo y el valor. Y analíticamente, lo que debo hacer es, entonces, si yo tengo 2 fuerzas, por ejemplo, esta F1 y F2, la descompongo en X, en Y, esta en X, en Y, y hago la sumatoria, saco la resultante en X, resultante en Y. Como esto está descompuesto en el eje Y y en el eje X, aplico Pitágoras, raíz cuadrada de R al cuadrado, M al cuadrado, y obtengo la resultante en forma analítica. Me estaría faltando saber la dirección, que sería encontrar el ángulo. Yo sé que la tangente de alfa es RI sobre Rx, sacando la cotangente de esa obtengo el ángulo, que eso sería la dirección de la resultante con respecto al eje X. Como es un sistema de fuerza concurrente, está ubicada ¿dónde la resultante? ¿En qué punto? Siempre. ¿Por qué punto pasa siempre la resultante? ¿Por el origen? El origen. Por el origen, exactamente. Entonces fíjense que lo único que calculé fue el valor y la dirección, nada más. No me hizo falta saber el origen. Ahora, cuando veamos fuerza no concurrente, van a ver que esa información la tenemos. Tenemos que saber por dónde se ubica la resultante. Ya no es más fácil. ¿Estamos? ¿Voy muy rápido o está bien esto? ¿Vamos bien? No, va bien, profe, está bien. Muy bien, profe. Vamos, entonces, vamos. Bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo. Si bien este ejercicio está con los ángulos, comprendo así, pero fíjense que yo decía que tengo la fuerza de F1, F2 y F3. F1 lo tengo que descomponer en el eje X y en el eje Y. Fíjense que las componentes quedan positivas. F2 lo descompongo en Y como positivo, pero fíjense cuando lo descompongo en X, queda del lado negativo de X. En cambio, F3 solamente está dentro del lado negativo de F3, de X, perdón, F3. Entonces, fíjense en cómo voy multiplicando, ¿ven? F1 que vale 10, 10 por el coseno de 30, más que me queda, más F2 5, ¿por quién? O por el coseno de 120, o acá podría usar el seno de 30 directamente, menos el seno de 30. Sino que acá están así los ángulos para poder sumarlo en ese caso. ¿Y cuál me queda? F3. Bueno, acá sería más 5 por F3. Pero con el coseno de 180, o podría ser el coseno de 0, entrar directamente acá. Si no, acá trabajo todo con ángulos medios del eje X hasta allá. Sinceramente, yo les recomiendo no trabajar con ángulos de 120 ni 180 suplementarios. Les conviene trabajar todo con ángulos complementarios y directamente trabajar con coseno seno según corresponda. Pero yo lo voy a ver cuando hagamos ejercicio, sino que el ejercicio este está hecho así.
Bueno, vamos al sistema de fuerza no concurrente. Yo les decía que el sistema de fuerza no concurrente eran cuando por lo menos una de las fuerzas ya no concurre. Fíjense acá. Estas dos fuerzas concurren a un punto. Esas dos solas son concurrentes. Pero fíjense que el sistema tiene una tercera fuerza que no pasa por el mismo punto. Entonces, ya con una que no pase por el punto, el sistema no es concurrente. Ya, el sistema de fuerza que me implica que para calcular el resultante, ya no me sirve a mí el paralelogramo, sí el polígono de fuerza. ¿Y por dónde pasaría el resultante en este sistema? ¿Se podría saber? ¿Qué les parece? Y no pasa por el origen. ¿Qué les parece? No lo sabemos de entrada, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? De que no tendría un orden específico, o sea, podría acomodarlos en cualquier lado. Y Claro, va a no ser así sabemos. cómodo. Entonces vamos a ver acá cómo resolvemos ese problema. Porque en fuerza concurrente lo teníamos solucionado. Sabíamos que todas concurrían ahí, por ende el resultante pasa por ahí. Entonces, fíjense que acá aparece el auxilio en forma gráfica, cuando trabajamos en forma gráfica, del polígono funicular, que seguramente lo han visto en física, pero lo vamos a repasar. ¿Estamos? ¿En qué consistía el polígono funicular? El polígono funicular lo que hacía en primer lugar era encontrar el resultante de esta fuerza. ¿Con quién? Realizando el polígono de fuerza, que hablamos antes. El polígono de fuerza se usa para ambos, para fue concurrente y no concurrente, para encontrar el resultante. Pero a eso lo vamos a utilizar para encontrar el polígono funicular que lo va a ayudar a encontrar dónde se encuentra ubicada el resultante, en forma gráfica. Se lo voy a plantear como hay, después vamos a ver un ejercicio de eso. Fíjense, primer paso. Trazamos la paralela a esta, donde termina esta va una paralela a la segunda, donde termina esa va a la tercera, que es lo que está hecho acá. Uniendo el origen con el final de la fuerza, obtenemos la resultante. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a plantear un sistema de rayos. En cada punto de esto vamos a trazar un rayo a un polo para poder hacerlo. Pero acá se los dejo escrito yo para que ustedes lo lean, pero lo voy a mostrar con un ejercicio. Fíjense en esto. Tenemos un sistema de fuerza que no son concurrentes. Si ustedes prolongan los rayos, estos rayos no concurren a un punto. Primer paso. Voy a calcular el resultante del sistema. Entonces, voy a trazar una paralela a cada una de estas fuerzas para obtener el resultante. Tengo. Bueno, me responde. Me adelanto. Vamos a hacer la paralela a la primera. Una paralela a la segunda termina. Cuando termina la segunda, aparece la tercera. Uniendo el origen del sumatorio de fuerza con el final, obtenemos la resultante. Hasta ahí estamos bien. Medimos acá nosotros cuánto es el módulo, sabemos la dirección y sabemos el sentido. Sabemos que tiene esa inclinación, esa es la dirección, y el sentido que va hacia abajo. Ahí tenemos la información. Hasta acá está igual que en el sistema de fuerza concurrente. Lo que nos falta es saber dónde le vamos a ubicar ese resultante dentro de este sistema de fuerza. Y acá dentro, lo que hablábamos recién del polígono funicular. Primer paso, vamos a elegir un punto que le vamos a llamar polo y vamos a trazar rayos. ¿Por dónde van a pasar esos rayos? Por cada origen y final de cada fuerza. Fíjense, trazamos el rayo 1, rayo 2, el rayo 3, el rayo 4. Todos van a un polo. Lo vamos a llamar polo O. Entonces, bien dijimos, rayo 1, rayo 2, rayo 3, y rayo 4. 4 rayos. Ahora, vamos a trazar paralela de cada uno de estos rayos y vamos a cortar la fuerza allá. En cualquier lugar de la dirección, no nos importa dónde. Fíjense, vamos a ir con una paralela al rayo 1 y vamos a cortar la primera fuerza que era la celeste. La F1, que no le puse ahí. Vamos a trazar el rayo 1. Fíjense, donde corto el rayo 1 a la fuerza 1, ese va a ser el punto de apoyo del rayo 2. Voy a venir con una paralela al rayo 2 y lo voy a apoyar en ese punto y la voy a prolongar. Donde corte ese rayo 2, la segunda fuerza o F2, ahí voy a pasar una paralela al rayo 3. Por ende, siguiendo lo mismo, donde corte este rayo 3, la última fuerza, la F3, voy a pasar una paralela al rayo 4. Ahora, donde se corte el primer rayo con el último rayo, es el punto de aplicación o donde va a estar ubicada la resultante. Fíjense que hubiera pasado si lo hubiera hecho más abajo, hubiera comenzado el primer rayo acá abajo. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente hubiera hecho un polígono y hubiera encontrado un punto más abajo de acá. Lo que yo encuentro siempre es un punto donde pasa el sistema de la fuerza.
¿Estamos? Entonces yo no importa dónde corto la primera fuerza. Obviamente, donde yo pase el primer rayo me va a condicionar dibujar todo este polígono funicular. Fíjense que es un polígono funicular lo que estoy dibujando acá. Por eso se llama el método del polígono funicular. Y así encuentro, en forma gráfica, la ubicación de la resultante en un sistema de fuerza no concurrente. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿O qué dudas hay? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Entendido, profe. Sí, profe. Profe, yo tengo una consulta. Pregunte. ¿Cómo definimos el polo, el punto del polo? Cualquiera. No importa el Cualquiera. punto. Podría ser uno acá arriba, más abajo. ¿Qué va a pasar? Cuando haga varios ejercicios, voy a mostrar una a continuación, van a darse cuenta que según la forma que tengan la fuerza, les va a quedar más cómodo más arriba o más abajo el polo. No siempre está en medio. Acá está el medio porque es más fácil por la forma del polígono que formó. Pero van a ver a veces que hay fuerzas que son horizontales, unas medias verticales, y va a ver que va a convenir ponerlo arriba o abajo el polo. No importa dónde lo ubiquen, no importa que sigan los pasos. Esos pasos pues, son de memoria, en realidad. ¿Estamos? Sí, Profe, profe, gracias. ¿y el origen cómo lo encontramos? Porque en teoría encontramos la dirección o a dónde está posicionada la resultante. Pero el origen, De la fuerza. No, lo que te permite encontrar es la dirección donde pasa el resultante, nada más, el método. el origen nunca lo encontramos. No, en el sistema de fuerza concurrente no. Ok. O sea, no encontramos un punto de aplicación de origen del vector, lo que me estabas preguntando. Sino lo que voy a encontrar es distintos puntos donde pasa la resultante. ¿Qué puedo decir yo el origen? ¿El origen cuál sería? ¿Qué te parece? Si yo lo dibujé acá a toda escala, ¿dónde estaría el origen? ¿Qué te Y parece? en el comienzo. En el comienzo de ese vector. Claro. Por el longitud lo sacaría. ¿Estamos? Bien, fíjense en esto. Acá están hechos, resueltos. Pero fíjense cómo es el sistema de fuerza. Miren primero a la izquierda. Fíjense cómo está la azul. La roja siempre es la resultante. Las fuerzas son la azul, la verde y la amarilla. Fíjense que acá hay una que es horizontal. Fíjense cómo se resuelve. Trazamos primero la azul, ¿no es cierto? Donde termina la azul va a la paralela a la verde. Y donde termina la verde va la amarilla. Y fíjense que la amarilla es horizontal y va hacia la izquierda. Entonces, uniendo el origen con el destino, fíjense cómo queda la resultante. ¿Lo ven? Tracemos los rayos. Rayo 1 donde comienza la fuerza 1. Rayo 2 donde termina la fuerza 1 y comienza la 2. Rayo 3 donde iba. Donde termina F2 y empieza la F4. Fíjense dónde quedó el 3, ¿no? Y rayo 4 es el último rayo donde termina todo el sistema. Fíjense cómo quedó el orden. 1, 2, 4, 3 acá. Cuidado cuando yo trace los rayos que debo seguir este orden. Y debo cortar la fuerza. Fíjense. El rayo 1 debe cortar la fuerza azul, la primera. Acá lo corté. Fíjense, ¿eh? Pasa por acá. ¿Dónde cortó el rayo 1 va a la 2? Fíjense, voy con el 2 y lo apoyo ahí donde cortó la fuerza 1. ¿Hasta dónde va esa? Hasta que corte la verde. Fíjense, ahí te cortó la verde. Una vez que corté la verde, tengo que buscar quién. El rayo 3. El rayo 3 va a pasar por acá. El rayo 3 es este, ¿no? Tengo para el rayo 3. ¿Y hasta dónde va el rayo 3? Hasta que corta qué fuerza. La amarilla. La 4. El amarillo. Y fíjense que el amarillo tiene acá, fíjense, la prolongo la dirección del amarillo y la corta acá abajo. Y en ese punto va a ir apoyo a quién? El rayo 4. ¿Dónde se encontraba el resultante? ¿La intersección de quién? Del 1 y el 4. Exactamente. Fíjense, del 1 prolongamos el rayo 1 y prolongamos el rayo 4. Y ese punto pasa a quién? La paralela o la resultante pasa por ahí. ¿Vieron cómo se empieza a embarrar según cómo sea la dirección de la fuerza? Por eso es importante que lo hagan bien ordenadito, ¿no? Los números. Pero, profe, o sea, la fuerza siempre va a pasar por el 1 y el 4, nunca por otro punto, como sea el 2 o el 3. No, siempre pasa por la intersección del primer rayo y el último. Ah, bueno. Siempre. En este caso el 1 y 4 porque son 3 fuerzas, pero si tuvieras 4 fuerzas, sería el rayo 1 y el 5. ¿Estamos? Según la cantidad de rayos que tengas. Siempre el primer rayo con el último. ¿Estamos? Profe, ¿podría explicar de nuevo en dónde cortan, digamos, donde se separan los polos? Porque no lo entendí bien. Tengo una pequeña duda. ¿El polo? No, el polo elegí cualquier punto. Elegí cualquier punto acá a la derecha. O a la izquierda también. Usted en el método analítico después lo pasa para el otro lado para encontrar el punto de origen y eso es lo que me perdí ahí, más o menos.
No, pasa que el punto de origen lo tenés únicamente podés saber una exactitud en la fuerza concurrente, en la no concurrente no. Lo único que puedes estimarlo por la longitud nada más. En la no concurrente, en el método gráfico tomarlo, ¿no? Ah, bien, bien. Solamente. Lo que vos encontrás con este método es distintos puntos. Puedes, mira, por ejemplo, este lo encontramos acá. Pero si yo hubiera dibujado más abajo el primer rayo, seguramente voy a encontrar un punto por acá abajo del rayo, perdón, del resultante. No importa dónde, la cuestión cuando voy a apoyar al resultante, vos sabés que por ese punto pasa la resultante. Eso es lo que nos permite encontrar este método. No nos permite encontrar el origen. ¿Está? Sí, sí, sí. Bien, veamos otro. Este es más fácil. Este es un sistema de fuerza no concurrente, donde son todas paralelas. Entonces, vamos de vuelta, fíjense. Rayo 1, el verde, el 2, y la fuerza 3, que es la violeta. Obviamente, origen con destino, y la resultante, bueno, acá la dibujamos al lado. 1, 2, 3 y 4. Este es fácil, porque fíjense, vamos con rayo 1, donde corta la fuerza 1, donde cortó, ahí viene la 2. Tengan cuidado con eso, porque esto es un error común, que lo veo siempre. Acuérdense, cuando yo apoyo el rayo 1, ese rayo 1 me marca el punto donde va a apoyar el 2, pero en la F1. ¿Estamos? No en la F2. Es un error que suelo verlo en los parciales. ¿Estamos? El rayo 1 marca donde corta F1 y me dice dónde voy a apoyar el rayo 2. Entonces, yo vengo con el rayo 1 en cualquier punto de la primera fuerza. Ahí me vengo con la paralela del rayo 2. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentro F2. Ese punto debe ser donde apoyo el rayo 3. Donde corto ahí va el rayo 4, bueno, 1 con 4, y ahí pasa la resultante. La resultante, chicos, siempre tiene que tener el ángulo que tiene. En este caso es vertical. En el anterior, fíjense en la inclinación que tenía. Y en esta tenía esta inclinación. Siempre la resultante acompaña la dirección. Eso también lo digo porque he visto en parciales, por ejemplo, que tengo un sistema de fuerza que es inclinada, por ejemplo, la resultante, y cuando la dibujan al final, la ponen vertical. Y no, la resultante es un vector que tiene tanto módulo como dirección y sentido. Sí o sí debo respetarlo eso. Cuidado con eso. Profe, ¿y se lo podría resolver con el teorema de Varignon? Sí, y la vamos a ver. Sí, lo podemos resolver con Varignon. Eso nos permite, es una forma de calcular la ubicación en forma analítica. Perfectamente. Lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver después. De hecho, lo usamos más que el gráfico. Miren este. Vamos a ver este. Miren este. Fíjense en qué ven de distinto en el sistema de fuerza. Fíjense, las fuerzas son la verde, la azul y la violeta, ¿no? Que la violeta va opuesto, en el sentido opuesto a las otras. Claro, fíjense en cómo va a cambiar la sumatoria de fuerza. Mira, vamos a hacer el polígono. Vamos con la verde. Donde empieza y termina. Donde termina la verde va la azul. Suma. ¿Pero hasta dónde va? Va hasta acá abajo. Y ahí voy a apoyar la 4 y la 4 va hacia arriba. Corta y termina hacia arriba. ¿Lo ven? Y acuérdense que el resultante es el origen con el final del polígono. Entonces, fíjense, empieza acá en la 1 y termina ahí la resultante. ¿Lo ven? ¿Dónde termina? Ahí. ¿Por qué? Porque la última fuerza restó. ¿Vamos? A la sumatoria de verde más azul le restó el 4. La F3, que es la violeta en realidad. Vamos a los rayos. Rayo 1, rayo 2. El rayo 3 está ubicado donde termina F2. Fíjense que era acá. Y donde termina la F3 aparece el rayo 4. Por eso que el 4 queda antes acá. Cuidado ahora. Vamos con la paralela del rayo 1 donde cortó la fuerza F1. Ahí vengo con el rayo 2, apoyo y voy hasta que corto F2. Ahí, en ese punto, vengo con la paralela al rayo 3. Cuidado con eso. Cuando termina ahí, va la 4. Y el 4, fíjense que estaba antes. Y ahora prolongo el 1 con el 4, donde se juntan los dos, tenemos la ubicación del resultante. ¿La ven la diferencia? Cómo calcular el resultante y cómo ubicarla, ¿no es cierto? Lo ven a eso, porque acá está restando. La azul vino hasta acá abajo, ¿eh? No se ve, no sé si se alcanza a ver ahí abajo la punta del azul. Y de ahí para arriba subió la violeta. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Acá les planteé varios que encontré que están buenos. Fíjense en acá dónde quedó el polo. Porque antes apareció el polo. ¿Se acuerda? Un compañero recién me preguntaba si el polo dónde lo ubicaba. Puedo ubicarlo en cualquier lado. Fíjense en que acá está ubicado abajo. Pero puedo ubicarlo en cualquier lado. Fíjense en la fuerza. La azul, la verde
y la amarilla que va hacia la izquierda. Creo que lo hicimos recién, me parece. Muy parecido. A ver. Muy parecido. Muy parecido quedó este. Ah, no, profe, del mismo. Parece que el mismo, ¿no? No sé que lo repetí. Es el mismo. No, no es el mismo. ¿No? A ver. Ahora lo veo. Ah, no. Este que vi. No, vamos de vuelta. Este que vimos y este que estoy por ver ahora. Este. Parecido, pero no. Estaba ubicado más abajo, me parece. Bueno, vamos de vuelta. Azul, verde y amarillo. Origen con destino, tengo resultante. Con módulo, dirección y sentido. Rayo 1 donde termina, empieza el sistema. El rayo 2 donde termina el F1 y empieza el F2. Rayo 3. Acá está la cuestión de diferencia. ¿Y el rayo 4 dónde está? La misma dirección del 3. Está en el mismo lugar. Claro, en realidad. Exactamente. Coincide. Además que el rayo 3 iba desde donde termina la F2, digamos, y el rayo 4 iba hasta donde termina la amarilla, en realidad. Pero en dirección coinciden, está uno arriba del otro. Tracemos los rayos. Vamos con el paralelo 1, donde corta la azul. Ese marca el origen de todo el funicular. Donde cortó la fuerza azul, vengo con la paralela 2, y fíjense, me vengo hasta ahí hasta que corto F3, el verde. Ahí viene ¿quién? El rayo 3. Y ahí viene también ¿quién? El 4. 4, fíjense. Entonces, prolongando el 1 con el 4, me da el lugar del resultante. Es por eso el particular de este ejercicio. Bien. Vamos a ver otra cosita y después volvemos acá a hacer este ejercicio. Vamos a también ver todos los conceptos ahora. ¿Se está viendo ahí momento de un esfuerzo, chicos? Díganme. No, profe. No, es que No, ahora, profe. ahora, vamos de vuelta. ¿Ahora? Sí, profe. Ahí estamos. Bueno, momento de una fuerza y cupla. Vamos a ver así cómo completar los temas, así ya empezamos a trabajar con un ejercicio. ¿Qué es lo que era momento de una fuerza? Que bien lo aplicamos recién y vamos a hablar de Bariñón, lo que habló su compañero. Momento de una fuerza es momento respecto siempre a un punto. Es el producto de la intensidad de la fuerza por la distancia del punto a la recta de acción de la fuerza. ¿Qué implica esta otra definición? ¿Qué es fuerza por distancia? Donde la dirección de la fuerza y la dirección, perdón, donde la dirección de la fuerza y la distancia siempre tienen un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. Siempre, para que haya momento, primero elijo el punto de alrededor de donde es el momento. Cuando yo hablo de momento, chicos, siempre hablo de un punto. Hablo de un giro con respecto a un punto. Siempre, por eso, cuando hablo, nosotros usamos livianamente ese momento de una fuerza. No, hay que decir momento de una fuerza respecto a quién. A A, a B, a un punto. Siempre. El punto que gira es el dibujo que está acá abajo, ese punto. Siempre yo tengo la fuerza, tras la distancia siempre va a ser perpendicular. Pasa por ese punto y es perpendicular a la dirección de la fuerza. Siempre la dirección tiene que tener 90 grados con respecto a la fuerza. Si yo coloco una dirección que no es perpendicular a la fuerza, ese valor no es el momento de una fuerza. Cuidado con eso. ¿Estamos? Siempre la dirección es perpendicular a la dirección de la fuerza. Si no, no estamos hablando del momento de una fuerza. Ahora díganme ustedes, ¿qué ejemplo en la vida diaria encontrarían aplicando ustedes un momento de una fuerza para generar un efecto físico en su vida diaria? ¿Qué se le ocurre? A ver, en su casa, o más. Cuando tiramos una pelota. Tira una pelota, ¿y a dónde estaría el momento? ¿En qué parte? En la puerta, cuando se abre la puerta. En la fuerza, cuando nosotros lo ejercemos sobre la punta de la pelota, ¿no? Y ahí, en la pierna, yo vería más el momento ahí, cuando gira. La pierna, en todo caso. Porque la pelota sí ejerce una fuerza, pero no es momento. ¿Estamos? Cuando abre la puerta, profe. Exactamente. O abre una puerta. ¿Con respecto a qué punto gira la puerta cuando abre la puerta? Con los pestillos. La bisagra. Bisagra. Por eso ya, momento de la fuerza con respecto a la bisagra. ¿Y la fuerza qué sería? ¿Cuál sería la fuerza? La que aplicamos nosotros. la puerta. Usted de la mano. ¿Y la distancia? ¿Qué dirección tiene? Sería la puerta. La dirección de la puerta, ¿no es cierto? Sería la distancia. Claro.
obviamente que toma la perpendicular, más allá que usted lo puede inclinar al revés, pero en realidad si usted aplica la fuerza media inclinada con respecto a la fuerza, ¿cómo trabaja la fuerza? Con la componente que está perpendicular, siempre, ¿estamos? Claro, trabaja perpendicular a la línea de la De hecho, puerta. si usted gira una puerta así con la mano media inclinada, ¿qué fuerza hace? Cuesta más o menos abrir la puerta que aplicarla bien perpendicular. ¿Qué les parece? Aplicaríamos más fuerza porque se descompone. Claro, por la componente, ¿se dan cuenta? Porque el momento siempre busca la componente que es perpendicular a la distancia, siempre. Acá está un ejemplo que hablaron ustedes. Acá está la puerta, la bisagra. Fíjense, cuando maneja una tijera, la fuerza la maneja aplica con el dedo, con la distancia. Una llave, aplica una llave. Cuando pedalean. Si usted tiene una llave y tiene algo que... O sea, el momento de una fuerza para abrir una puerta, para producir ese giro, siempre vale algo, vale un valor fijo. ¿Estamos? Si el momento vale un valor fijo, yo tengo una llave que mover algo acá. ¿Qué me conviene a mí? ¿Que la llave tenga un manguito corto o largo? ¿Qué les parece? Claro, para que sea menor la fuerza. Exactamente. A mí me conviene que está. Por eso, bueno, viene la palanca, o vieron la llave. Cuanto más larga, es menos la fuerza que aplico. Porque estoy aplicando el concepto de momento en realidad. O el momento para girar, siempre era lo mismo. Ahora, si yo una de las componentes la agrando, puedo achicar la otra, que es lo que me conviene a mí, cuál es que se me achique. Se me achique la fuerza, que lo estoy aplicando yo, así hago menos fuerza. Pero por ende, eso me implica, para que se mantenga constante ese momento, que aumente la distancia. ¿Estamos? Siempre acuérdense. Fíjense que eso ustedes lo hacen instintivamente siempre cuando aplican el momento. Que no saben que ahora saben que es un momento que están aplicando. Pero ustedes instintivamente sabían, no, hago una palanca más larga porque me conviene con menos fuerza. Pero en realidad es el concepto del momento. Acuérdense que la estática, la física, en realidad es observación de realidad. Es algo que realizamos todos los días nosotros. Bueno, acá lo que les mencionaba antes, que siempre la dirección de la fuerza es perpendicular a la distancia. Entonces fíjense que si yo esta llave hubiera aplicado una fuerza inclinada, la distancia que toma el momento, fíjense, si yo prolongo la dirección de la fuerza, la perpendicular al punto de apoyo donde estoy tomando un momento, siempre la perpendicular. La D es esta, y no la longitud, en este caso, de la llave. ¿Estamos? Eso siempre cuidado con eso. Entonces acá el momento sería este por esta distancia D, que es siempre perpendicular. Justamente esta figura la puse para eso. Bueno, fíjense con el brazo. Cuando hablábamos que puede ser con la pelota, con la pelota que le decían bien, pero en el caso de la pierna, decía una pelota. Fíjense que al cambiar de posición el punto varía en valor y puede variar en signo. Son propiedades que podemos tener en el momento. Aumenta si el punto se aleja, disminuye si se acerca y vale 0 si el punto está sobre la recta. Si yo tengo sobre la recta, vale 0. Fíjense que el punto de apoyo, según el punto, está aplicada la fuerza. En este caso lo aplicamos, fíjense, el movimiento de una mano, un brazo. Otro punto importante es el momento de un par o una cupla. Acá está la definición. Se denomina cupla o par de fuerza el sistema formado por dos fuerzas paralelas de sentido contrario de la misma intensidad. ¿Qué implica un par o una cupla? Y yo tengo sí o sí aplicadas dos fuerzas que son paralelas y que son en sentido contrario. Acá está el ejemplo de un volante. ¿Y qué me genera cuando le aplico una cupla a un par? ¿Qué efecto físico genera? ¿Qué les parece? Lo hace rotar. Hace rotar, exactamente, produce un giro. Fíjense que a diferencia del momento, el momento era una fuerza que hacía girar a un punto fijo. En cambio, en el caso de la cupla par, es lo que se llama un vector libre. No tiene un origen. Es un vector que es libre, en realidad, a diferencia del momento. Más allá que se calcula igual. El momento de un par es fuerza por distancia. Pero acá la distancia no es la distancia del punto de apoyo. ¿Cuál es la distancia en una cupla un par? ¿Qué distancia se utiliza? ¿El diámetro? Es el diámetro. ¿Y el diámetro qué distancia es? La fuerza, la distancia que hay entre las dos fuerzas. Exactamente. En la cupla par es la distancia que hay entre las dos puertas. Entre dos fuerzas, perdón. Bien dicho. Pero fíjense que yo en forma de calcular, siempre fuerza por distancia. Pero ¿qué va a cambiar acá? ¿Cuál es la distancia? Y siempre se conserva que la distancia siempre es perpendicular a la dirección de la fuerza. Eso no cambia. Porque estamos hablando de momento. La marca acá es momento de par o una cupla.
Es par porque las dos fuerzas son del mismo valor, nada más que tienen que tener sentido contrario. Fíjense en cuando aplicamos momentum par. Cuando giramos, cuando cambiamos una rueda. ¿Y cómo me conviene si yo cambio la rueda? ¿Que la manija sea corta o sea larga? Larga, Larga, ¿por qué? porque hay que producir bastante momento para desajustar una tuerca de una rueda. El momento vale igual, no cambia. Pero ¿qué vale. pasa? ¿Qué pasa si la manija, si era más larga la Hay que distancia? producir más fuerza. La Hay menos fuerza es fuerza. menos. Menos Disminuye la fuerza. fuerza. Exactamente. Como ustedes ahora ya saben estática, van a buscar ¿qué? La llave que tenga que la distancia más larga para hacer menos fuerza. ¿O no? ¿Estamos? Porque están aplicando la cupla. Entonces sería que la distancia es inversamente proporcional a la fuerza que se necesita para el momento. Podemos decir que sí. Lo que hablamos recién, el momento de un par respecto de un punto igual al valor del par, o sea, es fuerza por la distancia. Apágame el micrófono, así que estoy haciendo ruido. No sé cuál es. Fíjense ahí. Un micrófono prendido que toma ruido. Gustavo Sebastián, profe. Gustavo Sebastián. Ahí está, tengo un problemita, algo que no sé por qué hace ruido. Fíjense, a diferencia del momento que hablamos antes de momento de fuerza por distancia, nunca vale cero el par. Porque para ir a un par siempre queda una distancia. Entonces siempre va a haber fuerza por distancia. ¿Estamos? Si no hay una distancia, no hay un par. A diferencia del momento anterior. Bueno, tiene infinitas representaciones. Y el efecto de una cupla aplicada a un cuerpo le produce a este el de rotación, que es lo que bien decían ustedes. Está claro cuál es la diferencia entre el momento solo de una fuerza y el momento de un par. Ambos son momentos, por eso fuerza por distancia siempre. Ahora fíjense en este caso de este hombre que está abriendo esta llave acá. El momento para girar esa rueda o esta llave vale un valor fijo. ¿Cuánto vale el momento de eso? ¿Quién me dice cuánto vale el momento del par para girar esa llave? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el momento del par? 12. Vale 12. ¿Y cómo hiciste para sacar 12? Calculé la fuerza Fuerza por por la distancia. distancia. La distancia, exactamente, 12. Ya sabés que el momento del par vale 12. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, bueno, mira, se rompió la parte exterior y te queda solamente la parte del medio? ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Le pongo un diámetro, vamos a poner de 0,20 acá al medio. ¿Estamos? ¿Qué les parece? ¿Vas a hacer más fuerza o menos fuerza si tenés que trabajar con la parte del medio, con el círculo del medio? Fuerza. Y va a ser más fuerza. Más fuerza. Sería el doble de la fuerza que ya nos dio. ¿Por qué? Porque voy a saber que el momento, ¿cuánto varía el momento? El par. 12. 2. ¿Y cuándo tiene que haber el momento cuando gira el medio ahí? 24. ¿No? ¿Va a valer cuántos? ¿Cómo tiene que valer para que gire? 6, pero voy a tener que... No, el momento. Tendría que valer porque es el doble. La distancia va a cambiar, pero el momento siempre vale igual. Porque el momento es lo que vos tenés que hacer para que gire. tengo que hacer, va a valer 12 El momento vale siempre 12. No importa dónde la aplicas, afuera o adentro, para que gire. Hace un La momento. fuerza se va a tener que equiparar con el nuevo radio que hay. Para Entonces, que valga la 12 fuerza el momento. va a ser mayor o menor la fuerza que voy a aplicar al medio. Mayor. Mayor fuerza, menor distancia. Exactamente. Disminuir la distancia, pero ahora tienen que meter la fuerza, porque el momento para que gire vale lo mismo, vale 12. ¿Estamos? Entonces, fíjense acá, si yo hubiera puesto, qué sé yo, pongamos la mitad del radio, 0,20, tendría que ver cuánto es la fuerza que tengo que aplicar. Seguramente era el doble. ¿No es cierto? De fuerza. ¿Por qué? 60. Porque tiene que valer 12 el momento. Si hubiera puesto, pongámosle que el radio de acá adentro es 0,2, 0,20. En lugar de 0,4. 0,4 es exterior, ¿no? 0,20 acá adentro. Tendría que valer 60 la fuerza. 60 newton, sí. 60 valor. La newton la fuerza, exactamente. ¿Para qué? Porque el giro es el mismo giro que voy a hacer yo. Lo que pasa es que tengo menos que ahora. Menos distancia. Entonces, tener menos distancia, imagínenlo. Se dan cuenta que pensándolo físicamente, seguramente van a tener que hacer más fuerza. Se dan cuenta que, vieron que ustedes instintivamente se dan cuenta de eso. Lo que vemos acá es aplicando números, aplicando fórmulas, cómo eso funciona. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. ¿Vamos? Entonces yo siempre que tengo un par para girar algo, eso tiene un valor igual que un momento. Eso es constante, siempre vale lo mismo. Ahora,
depende de la distancia y depende de la fuerza, tiene que conservar ese valor. O sea, que si uno varía, el otro varía. ¿Para qué? Para conservar el valor del momento que tiene. Cuando tienen una puerta o lo que tengan que girar o una llave, siempre hay. A ver, ¿qué otro momento usted aplica en momentos par en su vida? A ver, cuando se levantan, a ver, por ejemplo, a la mañana. ¿Dónde han visto momentos par? O cuplas. Una canilla, profe. Una canilla, fíjense. La grifería. La grifería, exactamente. ¿Qué otra cosa más que se le ocurre? A ver. ¿Vieron el regador de las plantas? ¿Vieron para regar las plantas? No me acuerdo cómo se llama el aparatito. ¿Vieron cómo el sapito? ¿Vieron cómo va girando? Y va alargando así. Va girando fuerzas en realidad. Cuplas. Cuando abrimos el picaporte, profe, ¿no sería un ejemplo? Y ahí es momento, ahí, el picaporte. Salvo que usted los picaportes, esos que son como una bochita redonda, ahí sí está haciendo, en el picaporte. La otra no, es el momento. Depende de la forma que tenga el picaporte. ¿Está? Bueno, vamos a ver la otra forma de calcular, que hablábamos, bien mencionaba alguien. Cuando vimos fuerza no concurrente, podíamos aplicar el fónico funicular. Ahora, cuando las fuerzas son sobre todo paralelas, podemos aplicar el teorema de Varignon. El teorema de Varignon dice que el momento de resultante de un sistema de fuerzas respecto a un punto, siempre que hablamos de momento hablamos de un punto, es igual a la suma de los momentos de la fuerza componentes respecto al décimo punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento de la resultante es la sumatoria del momento de las componentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo poner acá que el momento resultante, que sería la resultante por la distancia a un punto, es igual a la sumatoria de F1 por la distancia a ese punto, más F2 por la distancia a ese punto. Pero vamos a ver aplicado ahora. Fíjense en esto. Veamos este ejercicio. Tenemos acá una viguita, está apoyada en el punto O. Tenemos aplicada la fuerza de F1 de 20 newton, la fuerza de F2 de 10 newton que va hacia arriba, y la fuerza de F3 de 50 newton, 25 newton. ¿Qué voy a aplicar acá a Varignon? Varignon me decía que el momento de la resultante, que la resultante por la distancia de la resultante, que no sé dónde está aplicada la resultante, acá está puesta, pero hasta el momento del cálculo no está, o sea, por eso es de 0, es igual al momento de cada fuerza a ese punto O. Fíjense cómo gira F1 con respecto al punto O. Va a girar antihoraria. Nosotros vamos a trabajar como convención cuando gire contrario a las manijas del reloj o antihorario va a ser negativo el giro, o el momento en este caso, y cuando gire con el sentido de la aguja del reloj vamos a considerar que es positivo. Fíjense, F1 con respecto al punto O gira negativo, es F1 por la distancia de 1, que es la distancia que hay de F1 al punto O, que en este caso son 3, 5, 7 por 7. Vamos a la de F2, fíjense que la de 2 gira con horario, o sea que sea positiva, más F2, por la distancia del punto O, que va a ser 2 más 3, 5. Y F3, con respecto al punto O, gira antihorario, o sea negativo, va a ser menos F3 por la distancia del punto O, que en este caso son 3 metros. Pero vamos a sacar la resultante. La resultante, ¿qué es igual? Aquí es igual la resultante de forma analítica, chicos. Si tenemos un sistema de fuerzas todas paralelas, ¿cuánto vale la resultante? ¿O qué es igual? Como son todas paralelas, es igual a la sumatoria directamente de la fuerza. Fíjense, tenemos menos F1, más F2, menos F3, va a ser igual a menos 20, más 10, menos 25, la resultante vale menos 35. Fíjense de acá, de la definición de Varignon, que decía que el momento del resultante es igual a la sumatoria de los momentos, la que yo no quiero saber es cuál es la distancia que se ubica la resultante. Entonces yo de esta fórmula, de esta ecuación, puedo despejar de 0, que es la distancia del resultante, y la paso a la resultante dividiendo todo esto de acá. Entonces va a quedar igual a ¿quién? Al sumatorio de todos los momentos, dividido la resultante, que es la sumatoria de menos F1, más F2, menos F3. Entonces fíjense lo que decía antes yo. Menos 20, por la distancia del punto O, que es 7 metros, más F2, que es 10, por la distancia de 2, que vale 5 metros, menos F3, que vale 25 por 3 metros, todo dividido la resultante, que es la sumatoria de las fuerzas. Serían que menos 20 más 10 menos 25, que era 35. Sacando ese cálculo,
me dice que la distancia a que se encuentra ubicada la resultante es 4,71 metros ¿desde dónde? Desde el punto donde yo tomé los momentos, que en este caso fue el punto O. Y ese lugar yo ubico la resultante del sistema de fuerza. ¿Entiendo lo que hicimos acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos lo entendieron? Este es el Profe, teorema de- la pregunta. Sí. Quería preguntar, Variñón sería ese cuando aplicamos la sumatoria de fuerzas en X, en Y, y sumatoria de momento igual a 0. ¿Eso sería Variñón? No, Variñón te sirve para ubicar las fuerzas, ubicar una fuerza, realmente. Y es aplicar todo el concepto, que es el momento del resultante y mover la sumatoria de fuerzas por distancia. Lo que vos estabas diciendo antes es directamente descomponer la fuerza en ejes. Lo que está diciendo vos, la fuerza concurrente, ¿me decís? Las condiciones de equilibrio no son en estática. Sí, pero vendría otro punto más. Sí, la sumatoria de fuerza en X en Y, me decís vos, mejor. ¿Eso es? No sé si entiendo bien. Sí, sí, profe, la sumatoria de fuerzas cuando tenemos la sumatoria de fuerzas igual a 0, a eso es lo que yo me refería. Ah, no, esas son las ecuaciones de equilibrio, no se haría este caso. Eso acá no Profe, estamos- tengo una pregunta. Sí. ¿Solamente sirve para fuerzas paralelas este teorema? Y ¿O te se puede pregunto yo. aplicar para otro? Sí, podemos aplicar para otro caso. Imaginemos que F1 está inclinada. ¿Qué les parece? ¿Dónde estaría aplicada la resultante? ¿Qué les parece? ¿Qué tendría que hacer para aplicar este mismo teorema? Tendría que poner por el coseno o el seno del ángulo. Exactamente. respecto al eje. Claro. Si yo tengo fuerza inclinada, tengo que trabajar ya en dos direcciones. Tendría que aplicar el teorema de Variñón en dos direcciones. En todas las verticales y en horizontales. Y lo trabajaría por separado. Encontraría dos direcciones, una vertical y una horizontal. En este caso que encontré la distancia horizontal de la vertical, ¿no es cierto? Lo que encontré acá, porque eran todas verticales. Pero si yo hubiera tenido horizontales, con solo las horizontales hubiera ubicado una distancia que vertical. Entonces cortan las dos direcciones y tengo el punto donde se ubica la resultante. Por ejemplo, si F1 tuviera una dirección acá, a ver si la puedo dibujar acá. Esperen a ver si puedo encontrar. Pasé la. Esperen que. Acá tengo. A ver si puedo encontrar un lápiz. Una pluma. ¿Qué pasaría si esta fuerza, yo lo podría si la fuerza F1 fuera esta? Vamos a cambiar así. ¿Qué le pasaría ahí? ¿Qué les parece? Tendría, fíjense, una componente horizontal y una componente vertical, ¿cierto? Tengo que ponerla, profe, ¿no? Claro, la componente vertical me serviría para aplicar esta ecuación, para encontrar esta distancia horizontal. ¿Y la componente horizontal por dónde pasa? En este caso, como es la única, no queda otra que pase por esa horizontal. ¿Lo ven? ¿O no? Sí. Ahora, si yo hubiera ubicado una fuerza, por ejemplo, qué sé yo, acá arriba, póngale que la fuerza está en otro lado, no está aplicada ahí. Acá tendría una componente horizontal y tendría una componente vertical. Con todas las verticales obtengo la distancia horizontal. Y con todas las horizontales, la vertical. Y con eso encuentro la ubicación. Vamos a ver si podemos hacer un buen ejercicio. Pero se puede aplicar en dos direcciones. Siempre que yo tengo dos direcciones de fuerza, Variñón sirve para una sola dirección. Fíjense, solo verticales. Ahora, si tengo algo inclinado, yo lo tengo inclinado, lo descompongo. O sea, en forma analítica, lo descompongo en horizontal y en vertical. ¿Estamos? Y trabajo con componentes directamente. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Veamos un ejemplo de una cupla. Fíjense acá. Determinar el valor de R y de Q, que son los valores que están en los extremos, dice, de manera que el sistema esté en equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, volvemos a lo que hablamos al principio. Cuando hablamos de equilibrio, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué tendría que pasarle para que esté en equilibrio? No tiene que ¿qué? Que deje de girar, ¿no es cierto? No gire. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en lo que tiene el sistema. Lo que me pide el problema es que calcule cuánto vale R y Q, o sea, la que están en los extremos. Pero sí conozco cuánto vale T, fíjense que están aplicadas acá al medio. Fíjense que la T vale 30 y está a una distancia de 1 de 0,20.
Entonces ya conozco ya cuánto vale el par de giro, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el par de giro? Estás girando con un par de cuánto. ¿Cuánto vale el par de giro? O la cupla, el momento de cupla. 6. 30 por cuánto. Por 0,20. ¿Estamos? Yo ya sé que con eso gira. Pero fíjense que en qué sentido está girando esa varilla. Vertical hacia Antihorario. arriba. ¿Está girando horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Y para que esto esté en equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Entre las fuerzas que están en el extremo, ¿cómo tengo que aplicarlas? En sentido horario. Horario. ¿Y qué momento? ¿Cuánto tiene que dar el momento de ese giro de afuera? Para que esto deje de girar. ¿También ¿Cuánto 6? tiempo? También 6. Tendría que valer exactamente lo mismo. Exactamente. ¿Sí? Ahora, fíjense el dato del problema. Me dice que la separación externa es 0,60. Entonces, fíjense lo que plantea acá. Que la cupla interna igual a la cupla externa. 30 por 0,20 es igual a T, le llamé T al general a lo que vale T, R o Q, por la distancia que lo separa 0,60 y ya despeja T. Entonces yo sé que aplicando un T de 10, puedo saber cuánto el sistema deja de equilibrio, o deja de girar, mejor dicho. Fíjense, acá no me pidió cuánto va el momento, me pidió saber cuánto es la fuerza que tengo que aplicar en el extremo, separado de esta distancia de 0,60, para que el sistema esté en equilibrio. Y siempre que hablamos de equilibrio, hablamos de ¿qué? De que todos los momentos aplicados sean igual a 0, o que esto deje girar, algo que esté quietito. ¿Estamos? Por eso acá lo igualé. Pero también yo hubiera puesto T por D1 menos T1 por D2 igual a 0. También hubiera puesto de esa manera y hubiera sido lo mismo. Que la sumatoria de los momentos aplicados sea igual a 0. Eso sería otra forma matemática de escribir o de mostrar que esto está en equilibrio. ¿Estamos? Es lo mismo. Bien, y un último concepto que quería repasarlo antes de que veamos los ejercicios. No sé qué hora es. No, Profe, me queda una duda sobre momentos. Diga. ¿Cuál es la diferencia con trabajo? ¿Con trabajo? Sí. ¿Trabajo que es igual? ¿A cuánto? A ver que decimos vos Fuerza que por entendés distancia. por distancia. Ah. Y la fuerza y la distancia, ¿qué ángulo tiene entre ambas en trabajo? Y dependiendo de cómo es la inclinación de la fuerza. Sí, pero para que haya trabajo, hay un ángulo que tiene que haber. En momento de una fuerza, ¿de cuánto era el ángulo recién? ¿Qué dijimos? Coseno de 0. No, el ángulo. 90 grados. 90 grados. 90 en momento. En trabajo es 0 el ángulo. La fuerza y la distancia tienen la misma dirección. Son paralelas. Son paralelas. Por ende, si tenés algo inclinado, la que te va a generar trabajo es la componente que es paralela siempre. En cambio, el momento de una fuerza es la componente que es perpendicular. Ok. ¿Ah? Sí, Muy gracias. bien. Muy buena la pregunta, valió la pena porque estuvo buena ahí. Para entenderlo. Bien. Y nos queda ver rozamiento. Fíjense, acá yo les muestro dos cuerpos que están rígidos. Uno tiene una rugosidad y más o menos rugosidad. Fíjense, tenemos dos cuerpos rígidos, con el de arriba tiene una rugosidad más elevada y el de abajo menos rugosidad. Y la rugosidad siempre genera una fuerza de rozamiento, lo que hablamos. Fíjense a la derecha este cuerpo. Esta fuerza, tiene una fuerza FG aplicada. Si yo le aplico esta fuerza y lo quiero mover, cuando se raspe con esta rugosidad, va a generar una fuerza de rozamiento, de despegarlo. ¿Qué dice la definición o la ley de Coulomb? Dice que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, que depende del material, por la componente normal de esa superficie. Fíjense que esta fuerza normal. En este caso, la fuerza normal aquí es igual a FG, al peso, directamente. Entonces, esta fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿quién? A mu, o el coeficiente de rozamiento, por esta componente normal. ¿Qué es lo que hablamos acá? Si yo necesito mover este cuerpo con una fuerza, tengo que vencer esa fuerza de rozamiento que me lo genera ¿quién? La rugosidad. Y eso depende del material. Fíjense acá que tengo unos valores típicos de fuerza de rozamiento. De acero sobre acero, acero sobre teflón, fíjense 0,4, aluminio sobre aluminio, o madera sobre madera de 0,3, que tiene que ver con el rozamiento. Pero yo lo voy a ver en un ejercicio. Ese es el concepto de rozamiento. Bien. ¿Está claro todos los conceptos de esto? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Bien.
Y vamos a volver al otro. Hemos quedado por acá. ¿Están cansados o no? ¿Están para un poquito más o no? ¿Están para un poquito más todavía o no? ¿Aguantan o no? ¿Sí? Sí, profe. Vamos, todavía. Vamos. Sí, todavía. profe. Muy bien, así me gusta. Bien, a ver, me van a ayudar a hacer este ejercicio. No lo hice yo, pero vamos a ver, voy a sacar acá, lo vamos a poner. Ayúdenme ustedes a resolver este ejercicio. Fíjense, un gancho, ese está en la guía que le subí, ¿no? Un gancho sujeta 3 cuerdas según lo muestra el croquis. Determina gráfica y analíticamente la intensidad, la dirección y el sentido del resultante. Primero que nada, siempre que voy a resolver un sistema de fuerza, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué sistema de fuerza es? ¿Qué sistema de fuerza es ese? Concurrente. Concurrente. ¿Por qué son concurrentes? Porque están en el mismo punto. Comparten el mismo punto de origen. Sí, y porque pasa en realidad, porque yo las podía prolongar la dirección de la fuerza y pasa. Mientras pasen todos por el mismo punto, eso es fuerza concurrente. Pero todas tienen que concurrir, si no, no es concurrente. ¿Por qué es la primera pregunta que me tengo que hacer si son concurrentes? Porque yo saber qué sistema de fuerza corresponde me habilita a aplicar los métodos para calcularlo. ¿Se acuerdan que habíamos métodos? Que en realidad el polígono de fuerza servía para ambos, pero para la ubicación no. La ubicación, el sistema de fuerza concurrente, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde pasaba el resultante? ¿Por dónde pasa? Por el Por el origen. origen. Por el origen. No tiene otra opción. Esa es la gran ventaja. Bueno, lo vamos a resolver en forma gráfica. ¿Qué se le ocurre? Gráficamente, ¿cómo podíamos encontrar la resultante del sistema de fuerza? ¿Cómo era? A ver. Polígono, profe. Polígono. Polígono de fuerza. Podríamos trazar una paralela a F1. Lo voy a dibujar aproximadamente, ¿no? Vamos con la F2. A ver si sale. Bueno. ¿Qué me está faltando? F3. Ajá. Estoy aproximado. ¿Y la resultante cuál es? ¿Cómo al C? El punto de origen. Donde comienza el punto final. donde termina F3. Exactamente. Entonces esta va a ser igual al resultante. Obviamente, como estoy usando un sistema gráfico, ¿qué implica un sistema gráfico? ¿Qué quiere decir que sea gráfico? Una escala, profe. Escalas, profe. La escala, fundamental escala. Vamos, yo acá estoy dibujando así nomás. Usted tiene que dibujarlo bien a escala. Bueno, fíjense que ¿qué ventaja tiene? Fíjense que ahora casi no se usan los métodos gráficos. Pero ¿cuál es la ventaja del gráfico? ¿Qué les parece? Y para ver si lo hicimos bien o no. Sí. ¿Y qué le parece? ¿Es más gráfico, es más rápido o más lerdo? Es más rápido. Más rápido. Claro, si usted dibujó una escala al ejercicio, es tac, 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 fíjense con una escuadra, 2 escuadras, escalímetro, toc, toc, en el acto lo resuelve. Y el CIDE es bien, como decían, para verificarlo, justamente. Por eso es que es bueno manejarlo. Aparte, fíjense, cuando yo hablo de algo, fíjense, ¿ese sistema está en equilibrio? Les pregunto. ¿Está en equilibrio ese sistema? ¿Qué les parece? ¿No? No. No, muy bien. ¿Y por qué no está en equilibrio? ¿Qué les parece? Porque sus fuerzas son Porque las diferentes. Exacto, las fuerzas son distintas. Claro, y para que no esté en equilibrio dijimos que el cuerpo no se tiene que mover. ¿Y cómo tendría que ser ese polígono? ¿O cuánto tendría que valer el resultante, mejor dicho? ¿Cuánto tendría que valer el resultante para que el sistema esté en equilibrio? 0. 0. ¿Y el polígono cómo tendría que dibujarlo para que esté en equilibrio? Tendría que cerrarlo y completarlo. Exactamente. Esta fuerza no tendría que tener esta dirección. ¿Qué dirección tendría que haber tenido? Algo así. Sí. Haber vuelto al origen. Entonces eso implicaría que el resultante vale 0 y que el sistema esté en equilibrio. ¿Se dan cuenta que ustedes viendo el gráfico se van a dar cuenta que el sistema está en equilibrio? No, directamente. Cuando el sistema está en equilibrio giran las fuerzas, es como un círculo. No círculo, un polígono cerrado. Pero fíjense acá que el polígono es abierto entre fuerzas. Pero yo lo cierro con el resultante. Pero eso no implica que ese sistema está así. ¿Estamos? Bien. Bueno, acá si yo mido con respecto a horizontal, puedo encontrar ¿quién? La dirección del resultante. Y en forma analítica, ¿cómo haría? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué tendría que hacer? Descomponerla. Ponerlo en XY. Tendría que, antes que nada, plantear ¿qué? Un sistema Un sistema de referencia. de eje de referencia.
X e Y. Como bien. Y me van a dictar ustedes. Tengo la fuerza de 20, la de 50 y la de 40. Como vamos a trabajar en forma analítica, vamos a trabajar con las componentes solas de X y solo las de Y. Cada uno por su lado. Hay gente que está llegando tarde. Bien. Vamos a calcular quién. Las componentes en X. Y ustedes me van a dictar cómo hago eso. A ver. Voy a poner componente X de la resultante. Componente X. ¿Igual a qué? Díganme ustedes. Vamos con la primera. ¿Cuánto vale la componente vertical? Vamos a hacer todas las componentes horizontales primero, ¿no? ¿Cuánto vale la componente horizontal de 20? 20 por el coseno de 30. El coseno de 30. 20 por el coseno de 30, perfecto. Fíjense, cuando vamos a usar como signos, chicos, de convención, cuando tienen los sentidos del eje cartesiano, vamos a considerarlos positivos y opuestos negativos con los ejes cartesianos, ¿no? Cuando yo descompongo este caso de X20, queda hacia la derecha, es positivo. ¿Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Bien. Vamos con la del 50. ¿La del 50 cuánto vale? Más o menos. Más. 50. ¿Por cuánto? Por el coseno de Coseno de 330. 330. 30. ¿Se acuerdan que antes yo les decía, trabajen con los ángulos De complementarios? 330 puse yo, profe. ¿Vos diste la vuelta? Sí. Bueno, esa sería una opción. Pero yo les decía que por convención, porque yo he visto muchos se le equivocan a veces en los signos, que a veces conviene trabajar con el ángulo complementario, con el que está con respecto al eje, el más cortito. Es más fácil darse cuenta si es coseno o seno en este caso. Consejo. ¿Vamos? Yo ahí les mostré un ejemplo que era con todo el ángulo completo, pero por la experiencia de verlo todos los años, veo que esta forma es la forma que menos se equivocan para resolver los ejercicios. Trabajen con los complementarios. Bien, ¿y cuál me falta? ¿Cómo está faltando? El de 40. 40. ¿Y cuánto vale la componente horizontal de 40? 0. 0. ¿Tengo algo más? No. Nada más. Nada, entonces. A uno que me calcula, a ver, díctame ahí. 60 con 62 me dio. 60 con 62. ¿Así los lleva de más? ¿Sí? Bueno, listo, tenemos la componente horizontal de la resultante. Vamos a sacar ahora ¿quién? La vertical. RI. Vamos con RI. Vamos con la primera fuerza. La de 20, ¿positiva o negativa? Primera pregunta. Como la componente vertical de 20. Era Positivo. Positivo. 20 por cuánto? por el seno de 30. Seno de 30. Bien. Sigamos. La fuerza de 50. ¿Positiva o negativa queda de la componente vertical? Negativo. Negativo. Menos. 50 por cuánto? El seno de 30. Seno de 30. Muy bien. ¿Qué más tengo? ¿Tengo algo o no? Sí, de 40. Ah, ¿es positiva o negativa? Negativo. Negativo. Menos 40 por cuánto? Por nada. Por nada, porque está en el eje Y, perfectamente. Muy bien. ¿Cuánto vale esto? Menos 55. Menos 55. Menos 55. Bien. Fíjense en que hemos obtenido las componentes X e Y. ¿Qué me está diciendo esto? Fíjense, yo lo voy a dibujar acá. 60 con 62. Quiere decir que X está en el lado positivo. Yo lo podría dibujar acá. Lo voy a dibujar acá arriba. Vamos a poner un color a ver si. Vamos a poner. Póngale que dibuja escala. ¿Y la RI? ¿Dónde la dibujo? ¿En qué eje la dibujo? ¿Arriba o abajo? Perdón, derecho. Abajo. ¿Era negativo? ¿Vieron que es negativa, digamos, cierto? Entonces lo podría poner ahí. Bien. ¿Y la resultante? ¿Cuánto vale? ¿Qué podría hacer? Si fuera gráfico, ¿esto sería qué?
hacer paralelogramo. Raíz cuadrada, suma el componente. Al cuadrado. Algo el paralelogramo, y la resultante, ¿quién sería? Este lado, si lo hiciera en forma gráfica, ¿no es cierto? Pero yo no lo voy a hacer gráfico, porque estoy trabajando en analítico. Hay que sacar un módulo. El módulo. Pitágoras. Pitágoras. Claro. Exactamente, porque yo sé que esto, que está acá, esto es quién es. Este es R y valía cuánto. Menos en el 5. Como positivo porque yo dibujar hacia abajo, ¿no? Y sé que este de acá abajo, ¿quién es? Este es RX. ¿Cuánto valía? 60 con 62. Bien. Como esto forma un ángulo rectángulo, me habilita aplicar la ecuación de quién. Pitágoras. 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 Acuérdense que Pitágoras solo se aplica cuando tengo un triángulo rectángulo. Yo estoy dibujando este triángulo, o cualquiera de los dos triángulos. Vamos a usar el de acá arriba. ¿Vamos? Donde tengo RI y tengo RX. Espera que RX le voy a trasladar de arriba. Entonces tengo este triángulo, un rectángulo. Yo puedo decir por Pitágoras que la resultante es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada, este QR voy a poner así. ¿La raíz cuadrada de quién? De RI, como dijo el cuadrado. Bueno, al cuadrado, acuérdense que el cuadrado, yo voy a poner acá el 2 arriba, más, ¿quién? RX. RX al cuadrado. Esto es, y después hago eso y es la raíz cuadrada de todo, ¿no? Eso me da el valor de la resultante. ¿Cuánto da? 81,85. 81,85. Bueno, ¿en qué estamos trabajando? En kilogramos. Bien. ¿Qué me está faltando encontrar para tener toda la información en forma analítica? La dirección. El ángulo, que es la dirección, exactamente. ¿Y cómo calculo? Como el triángulo rectángulo, yo puedo saber que quién. Que la Tangente de alfa es RI sobre RX. Exactamente. Igual a RI dividido X. No puse por ahí. Disculpen. Dividido. Ahora sí. Y esa es la tangente. Y el ángulo es el arco tangente. Acuérdense que acá en realidad tendría que ser arco tangente. ¿Cuánto da el ángulo? A ver. Primero saque la tangente y después saquen el arco tangente de eso. Menos 42,51 grados. Menos 42,51. Sí, profe. 51 grados. Bien, es el ángulo que es con la horizontal o con la vertical. Con la vertical es ese. No, fíjate. Con la horizontal. Es este ángulo. Porque es RI, lo opuesto sobre adyacente. Lo opuesto acá es 55, y el adyacente es 60,62. Entonces me da este ángulo. Este de acá, a ver si lo podría dibujar de alguna forma. Bueno, no sé cómo dibujar. Bueno, más o menos. Ese ángulo es el de 42,51. Si yo hubiera hecho, chicos, al revés, hubiera puesto RX sobre RI, el ángulo hubiera encontrado hubiera sido este, con la vertical. ¿Lo ven? Acuérdense que siempre el ángulo, en este caso es tangente. Tangente es ángulo, el lado opuesto sobre el adyacente. Si hubiera puesto entonces RX sobre RI, hubiera encontrado este ángulo. Pero como yo usé en este caso RI sobre RX, lo que encontré fue el ángulo con la horizontal. ¿Estamos? Acuérdense, recuerden bien todas las funciones trigonométricas. Tiene que ver el ángulo siempre con lo que es el opuesto y con lo que es el adyacente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro, entonces. A ver, ¿y esto? Compone gráfica y analíticamente el sistema de fuerzas paralela en el plano que actúa en el menso. Vamos a encontrar, cuando hablamos de componer, estamos hablando en realidad de averiguar la resultante.
Gráficamente, ¿cómo calcula el resultante del sistema de fuerza? Díganme ustedes. ¿Qué les parece? Con el método de polígono. El polígono. Y vamos a hacer polígono, ¿eh? Vamos a empezar acá. Trazo la primera, la de 3. Supongamos que está a escala, ¿no? Vamos a la segunda. Esta vale 3. La segunda, ¿cuánto valía? 2. 2. Y la tercera, ¿cuánto vale? 2,5. 2.5. Ah, ¿y qué hago? Voy de ahí y subo hasta ahí, ¿no? Voy a pintar. Es raro, me queda. ¿Y con la última qué hago? Bajo 1,5. 5, 1. Debe quedar por acá. No estoy haciendo mal, ¿no? Por ahí Sí. debe quedar. Estoy haciendo todo aproximadamente. Bien. ¿Y la resultante? ¿De dónde va? Desde acá hasta ahí. Bueno, quedó medio torcido. Vamos a dibujar al costadito. Bueno. No me deja dibujar, no sé por qué. Pero es origen con destino. Eso lo veo en todo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el proceso o no? Sumo todo en el caso resté. Y esa es la resultante. Bueno, espera que la voy a mover porque me está molestando ahí. Bien, tracemos los rayos. Rayo 1. Rayo 2, ¿dónde llegaba el rayo 2? ¿Se acuerdan? Al último, profe. No, Final de los fuerzas 1. es que lo voy poniendo en número porque se nos va a hacer lío acá. Este va a tener lío bárbaro. Vamos a poner rayo 2. 1. Rayo 1, rayo 2 donde termina la fuerza 1. Rayo 3, donde termina la F2, ¿se acuerdan? Era acá. Bien, el rayo 4, ¿dónde está el rayo 4? ¿Dónde está el rayo 4? Donde terminaba la F3, ¿se acuerdan? Acá. Sí. Ah, cuidado con eso. Tenemos el rayo 4 acá arriba. ¿Y el rayo 5? Donde terminaba todo, ¿no? Acá. Sí. Es medio complicado el dibujo, pero bueno. El 5. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a trazar los rayos, ¿no? Tengo una paralela a esta. Y corto la 1. Vamos con una paralela al rayo 2. Donde corto, me voy hasta la otra. Vamos con la paralela al rayo 3. Donde corto la 2, donde corto la 3. Vamos con la paralela al rayo 4. Donde corto esta, el 4. Y vamos con el paralelo al rayo 5. ¿Qué hago con el 5? La prolongo. Ajá. Tiene que buscar la intersección con la primera. No tengo que prolongar, lo voy a decir en grande para que se note más. ¿El 5 con quién? Con la 1. Con la 1. Exactamente. Vamos a poner un color que se note. Y ahora vamos a prolongar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Al 1. ¿Se prolonga? Uy, se ve feo. ¿Con quién? Con este. Con la 5. Entonces, donde se corten estos dos, ¿quién está? El resultante. El resultante. Bueno, ahí va el resultado. ¿Está o no? Sí. Sí, profe, sí. ¿Sí? Sí, Bien. profe.
Ahora tenemos que verificar. Mira, a este punto de acá le vamos a llamar punto, qué sé yo, le llamamos A, pongamos A, al punto ahí del origen de todas las fuerzas, ¿no? Le vamos a llamar A. Yo quiero saber cuánto vale la distancia que del punto A la resultante. Esa distancia la vamos a llamar D. DR. Esa es mi duda. Esta es la resultante, ¿no? Bueno, de acuerdo. Bien. ¿Y cómo puedo averiguarlo eso? O sea, si yo esto lo dibujé en forma... Primero que si yo lo resolví gráficamente, todo lo dibujé a escala. Toda la fuerza, la distancia, todo a escala. Fíjense que acá va a haber dos escalas. Una escala de fuerza y una escala de distancia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, en forma analítica, ¿cómo hago para averiguar esa distancia DR? ¿Qué hacemos? Con Variñón. Con Variñón. ¿Y qué le decía Variñón? Que el momento de la resultante sea R, o la distancia de R, no, al punto A, le vamos a poner acá, al punto A, ¿es igual a qué? A la sumatoria de la fuerza. De cada fuerza, ¿a qué punto? Por la distancia, por cada distancia. Al punto A, ¿estamos? Sería Al punto la A. sumatoria de los momentos, ¿no es cierto? De los momentos que... Claro, tenemos 3 toneladas por hora. ¿Cómo gira? ¿Por cuánto? Por La 20. distancia Por 20. por 20. Más, ¿quién? Más 2 2 toneladas por 30. por 50. 50. Por 50. ¿Por qué 30. 50? No, 30. Porque es respecto al punto A. Del punto A. 50 porque es respecto al punto. Ah, es verdad, Toda la es verdad. fuerza, Se suma. todas las fuerzas van al mismo punto, ¿eh? Porque estamos hablando de giro. Es como una bisagra, ¿no? Está girando respecto a la puerta. Está girando todo con respecto al punto A. Desde la resultante de la fuerza. Tengo que 30 por la distancia del punto A, que es 20. 2 por la distancia del punto A, que es 50. Ah, ¿y cómo gira de 2,5? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, bien, que vale 2,5. ¿Por cuánto? Por 20. ¿Por 20? ¿Cómo gira? A ver. 70. ¿Por qué 70 y por qué no es 20? Porque es la sumatoria, profe, de las distancias anteriores. Respecto al punto A, la distancia. Porque estamos girando con respecto a qué punto, siempre. Con respecto al punto A. Entonces, siempre la distancia es la distancia al punto que estamos girando. Todo es distancia respecto a, todo, de toda la fuerza. ¿Estamos? Por eso es 70. Siempre. La distancia, fíjense que estamos hablando de momento, y fíjense que acá las horizontales son perpendiculares a las fuerzas. Así que acá es directa la distancia. ¿Estamos? Hay momento directo. Bien, sigamos. ¿Y qué me está quedando? 1,5. ¿Cómo gira? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Más 1,5 ¿por cuánto? Por 120. Por 100. Todo 20. 5 por la distancia que es, ¿cuánto? A ver, también. 50. 120. 120. Muy bien. Bien. Fíjense que esto saqué el momento, pero yo quiero averiguar cuánto vale DR o DRA al punto A. ¿Qué tengo que hacer acá? Despejar DRA, o sea que R que está multiplicando pasa acá abajo como ¿qué? Dividiendo. Dividiendo. Entonces yo acá, en realidad R la podría borrar de acá. Y lo pondría acá. Le vamos a marcar esto como... Bueno, no sé cómo se puede subrayar acá. El pago se está complicando. Bueno. ¿Dividido quién? La Ponese resultante. subraya, profe. ¿Y cuánto vale la resultante? La sumatoria de las fuerzas. Exacto, vamos. Por abajo restaban, tenemos menos 3, ayúdenme, menos 2, más 2,5 menos 1,5. 1,5. Fíjense en que despejé del teorema de Variñón la distancia. Pase R para abajo. ¿Estamos? Entonces, resuelvan lo de arriba y dividan lo de abajo. A ver cuánto les da la distancia de R. O la distancia. La distancia del resultante estamos hablando, ¿no? ¿Cuánto vale?
Menos 41,25, creo. Me parece que tiene que ser menos. A ver. 41,25 me dio a mí también. ¿41,25? Es Sí, pero 165 negativo, dividido ¿no? en 4. Negativo, es porque tiene que venir hacia atrás. Entonces acá gráficamente lo dibujé mal. Tendría que estar donde la R está. Un poquito más a la derecha, ¿no es cierto? Más por ahí, a ver. Son 350 por ahí debe andar, me parece. Capaz que acá, bueno, voy a aprovechar un poquito ahí. Ahí debería dar más o menos. O sea, ahí, esa es la distancia que yo tengo del punto A al resultante. Tiene que coincidir la forma gráfica con la analítica. ¿Estamos? Bien, Sí. ¿dudas con esto? ¿Debe haber varios o no? Sí, profe, ¿por qué no negativo? ¿Ah? No, dio negativo acá, pero pasa que yo me vengo al revés, nada más. Pero acá en este caso no importa el signo, ¿eh? Porque es la distancia del punto A. Tomarlo como valor sólido. No hay problema de eso. Lo que sí, ten en cuenta los signos arriba, sí, cuando va resolviendo cada término, porque sí te va a implicar la variación del momento y de la fuerza. Eso sí, ahí ten en cuenta el signo. Después el resultado no importa, porque estamos tomando la distancia del punto A, y obviamente, como están de la derecha todas las fuerzas, el resultante va a estar a la derecha. ¿Por qué menos 2,5 por 70? ¿Por qué el menos? El menos es por la forma que gira el momento. ¿Cómo gira el 2,5 con respecto al punto A? Horario ante horario. Cuando hablamos de giro, ¿no? De giros horario ante horario, no de fuerzas. Ah, sí, entendí. Gracias. ¿Estamos? Cuando hablamos de fuerzas, por convención vamos a tomar todas las que son hacia arriba, como los ejes del cartesiano, son positivas. A la derecha, positiva. ¿Estamos? Cuando hacemos sumatoria solo de fuerza. Cuando sumamos momento, lo que estamos sumando son giros. Entonces vamos a ver de giro. Giro es fuerza por distancia. Pero no vamos a tomar que ese producto tiene el signo de signo. Si gira horario, vamos a considerar que es positivo. Si gira antihorario, vamos a decir que es negativo. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. Si la fuerza que está aplicada más en el extremo, digamos, de esa estructura, ¿puede ser que la resultante caiga fuera, digamos, de todo ese sistema? O sea, que la Sí. distancia caiga más lejos. Sí. Bien, bien. Gracias. Puede caer el resultante fuera del sistema. No necesariamente el resultante cae dentro del sistema. Igual que el centro de gravedad de la figura. Ya lo vamos a ver en clase eso. Perfecto. Acá aproximadamente uno se da cuenta que está dentro de ese valor, de esos rangos. Está dentro de esos valores. Por ahí. Obviamente cae dentro de la fuerza del resultante. Por lo general. ¿Estamos? Esto vale, fíjense que Bariñón sirve solamente cuando el sistema de fuerza es no concurrente. ¿Por qué no valdría para el sistema de fuerzas concurrente? ¿Qué les parece? Yo ya se los digo, no lo puedo aplicar en fuerzas concurrentes. ¿Por qué no? ¿Qué pasaría si todas esas fuerzas fueran concurrentes? ¿Yo podría aplicar Bariñón? Y porque usted ya sabe que está en el mismo punto, ¿no? Cuando yo aplico Bariñón, creo que son momentos. Momentos de fuerza por distancia. ¿Y cuánto vale la distancia de la fuerza al punto de giro? O al punto de aplicación. ¿Cero? Son concurrentes, no existe esa distancia. Claro, no hay distancia. Entonces, por ende, yo no puedo aplicar Bariñón en fuerzas concurrentes por eso. Porque no tengo distancia. ¿Vamos? Eso es lo que pasa. Entonces, esto vale en ese sistema. Bueno, me queda un ejercicio más, pero ya estamos dentro de la hora. Y esto bastante lo vamos a hacer en la clase que viene. Y ahí vamos a empezar a ver, fíjense, este ejercicio que está en la guía, traten de resolverlo, pero vamos a trabajar en clase también. Fíjense que tenemos un elemento que contiene una masa, un peso P, que en este caso es lo que hay que averiguar. Este bloque, fíjense cómo dice el ejercicio, dice. En el ejemplo de la figura, el bloque de peso P se mantiene en equilibrio cuando se aplica una fuerza F, en este caso en el punto B, de 500 newton del sistema de cables. Determinar las tensiones de los cables y el peso P. El ejercicio me pide, él me dice que está en equilibrio. Cuando está en equilibrio quiere decir que es válida la ecuación de equilibrio, que todavía nos hablamos, porque ustedes la saben, que son sumatorias de fuerza igual a 0 y sumatorias de momento igual a 0. Son ecuaciones de equilibrio. Me dice que cuando yo aplico esta fuerza F acá, de 500 newton, el sistema está en equilibrio. Quiere decir que en cada nudo, todas las sumatorias vale 0, los momentos vale todo 0. Entonces, en función de eso, nosotros podemos aplicar, aplicando la ecuación, podemos calcular cuánto vale este peso P. Lo vamos a dejar para la clase que viene. Cuando empecemos la clase, vamos a empezar con otro ejercicio, háganme acordar. Y lo hacemos. Si ustedes lo quieren adelantando haciendo, está en la guía, así que lo pueden ir resolviendo.
¿Estamos? Bueno, profe. Muchas gracias. Profe, me saco una duda con el ejercicio anterior. Sí. Si Dígame. considero el diagrama, ¿no? Al dibujo, que está como una viga, el apoyo que tiene es un empotramiento, ¿o no? Así es. ¿Y por qué hay variación de la fuerza, digamos, y no está en equilibrio si está en empotramiento? No, porque yo yo no te pedí que calculemos cuánto vale el sistema en equilibrio. Ni te digo Claro. que el sistema está en equilibrio. Te digo que hay un sistema de fuerza aplicada en esa ménsula, si quieres llamarlo un balcón. ¿Estamos? Ujú. Quiero saber cuánto vale la resultante de la fuerza y dónde está ubicada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la fuerza que yo puedo reemplazar a todas estas fuerzas que tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4 fuerzas. ¿Cuánto vale esa fuerza, que sería la resultante, y a dónde está ubicada? Eso es lo que averiguamos en este ejercicio nosotros. Nunca dijimos que esto está en equilibrio. Lo que hicimos es saber cuánto vale la resultante y a dónde está ubicada. Eso es lo que te pidió el ejercicio en particular, ¿no? Ok, sí. ¿Vamos? Por eso no tiene nada que ver con el giro ni nada. Tiene que ver con el sistema de fuerza solamente. ¿Vamos? Ya cuando avancemos en viga, ya vamos a buscar ese equilibrio, vamos a ver lo que estás diciendo vos, que yo veo lo que estás pensando, pero te estás adelantando. Espera un poquito. Ok, A lo que pero viene. gracias. Hasta ahí. Bien, chicos, ¿se entendió? Ahí voy a salir del tema acá, voy a salir y voy a volver a la pantalla. Bien, ¿cómo estuvimos hoy? ¿Fue demasiado pesado? ¿Se entendió? Díganme ustedes para Entendió, corregir. profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Se entendió de ahí, profe. Sí, se entendió, profe. Bueno, chicos, ahí voy a tener la grabación. Después lo subo. Bueno, consejo. Vayan tratando de hacer los ejercicios de la guía en las dos partes 1, la A y la B, y empiecen a hacerlo lo que tienen que presentar, que son 5 apenas, es muy sencillo. Así la clase que viene repasamos, vemos más ejercicios, vamos a seguir viendo esos ejercicios de la guía en clase, antes de que empecemos otro tema. ¿Estamos? Bien, profe. Profe, ¿para cuándo era la fecha? El 9. En la plataforma se los voy a poner. El otro viernes, la otra semana. Les doy bastante De la tiempo. misma carrera tienen que ser los chicos que se podían hacer el grupo, ¿no? Los grupos, sí. Sí. Muchas La misma gracias. carrera tienen que ser por las listas, chicos. Hay una lista de cada carrera distinta. Por eso mismo. Pero bueno, repáselo, vean el video después, yo se los voy a subir, y sáquense las dudas y me consultan, y vemos. Profe, ¿a dónde va a subir el video? A la plataforma. Bueno. Yo subí de la semana pasada. Sí. Los de mecatrónica, ¿por dónde lo podemos consultar? Yo le voy a pedir a José que lo suba a la página de mecatrónica, porque yo no tengo acceso a eso. O sea, no estoy en esa, porque no estuve el año pasado. En realidad estoy en las otras porque estuve el año pasado. Ok, y si Pero nosotros tenemos alguna consulta, ¿se la hacemos al profe José o cómo se la hacemos llegar a usted? pregúntenle a él o me la hacen llegar. ¿Dónde? A ver. Les doy mi mail. Mi mail es cdiegoquinteros, lo voy a anotar acá. Espera un segundito. Pero es con minúscula. Todo con minúscula. cdiegoquinteros @hotmail.com. Cualquier cosa me mandan un mail. Gracias, Me preguntan por qué. Yo le pedí a José, si no lo suben, acá me van a acordar, y les recuerdo a él que lo suba, ahí a las opciones de la parte física, después le aplico método gráfico, método analítico. Pero lo primero es visualizar la parte física, cómo funciona. Y eso les va a ayudar a ustedes a razonar. Quiero que empecemos el proceso en la materia esta, más allá de resolver el ejercicio, en tratar de como trabajar el músculo, vamos a decir, de razonamiento, de tratar de razonar, de entenderlo, que es para prepararlo a ustedes a ejercicios más complejos y a que tienen que acostumbrarlo. Acuérdense que ya no pueden ser memoristas. O sea, al principio van a estudiar cosas de memoria, pero la idea es que ustedes se vayan largando solito y se empiezan a dar cuenta y razonando. A medida que resolvamos ejercicios y lo pensemos, lo razonemos, van a ver que van a poder resolver cualquier ejercicio de cualquier libro. Pero bueno, es un proceso que empieza. Ustedes ya han visto en física algo. Ahora eso de física tiene que quedar bien afianzado. Todo esto que estamos viendo ahora es repaso de física y tiene que quedar bien afianzado. Es como estar a multiplicar para lo que viene. A partir de ahora. Pregunten sin problema, así como han preguntado varios hoy. Está abierto para que todos pregunten, todos consulten. No me molestan ninguna pregunta. Estoy a disposición. De hecho, me encanta que me pregunten mucho porque a mí me ayuda a ordenar la clase y saber en qué podemos mejorar. ¿Eh? La idea es que todos aprueben. No es solo que aprueben, diría yo que todos aprendan. Vamos a hacer mejor. Si todos aprenden, por ende, van a aprobar. Si todos aprenden todo.
y bueno, y van a ser futuros colegas, así que se están preparando para lo que viene. Falta algún añito nomás, nada más. Dios lo oiga, profe. Profe, Profe, muchas gracias. Bueno,